Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en el sínodo de la sinodalidad, un tema que, ha generado mucha controversia. Vamos a analizar las preocupaciones que plantean en este video de los franciscanos de María Magnífica TV sobre el sínodo y sus posibles consecuencias. Sin duda, el sínodo ha desatado un debate intenso dentro de la Iglesia. Abordaremos estas discusiones, por supuesto, desde la perspectiva del derecho canónico, el magisterio, el catecismo y la Biblia, para comprender mejor las implicaciones. Claro, es esencial. Y mira, el video ya empieza fuerte comparando el sínodo con el Concilio Vaticano II. Señalan que ambos comparten cierta ambigüedad que ha dado lugar a diversas interpretaciones. Incluso mencionan un espíritu del concilio que, según ellos, impulsó interpretaciones que iban más allá del texto literal. ¿Qué te parece esta comparación? Interesante, sin duda. Es cierto que la ambigüedad en los documentos eclesiales puede a veces generar diversas interpretaciones. Ah, Y esto es fundamental. La Iglesia cuenta con el magisterio para guiarnos en la correcta interpretación de la revelación divina. Sí, el magisterio. Y hablando de eso, el video también expresa preocupación por algo que por primera vez se le ha otorgado a un documento sinodal, el estatus de magisterio ordinario. ¿Podrías explicaros qué significa esto y por qué genera tanta controversia? Por supuesto, el magisterio ordinario se refiere a la enseñanza cotidiana de los obispos en comunión con el Papa. Lo Ajá. que hace único a este sínodo es que el documento final, aunque aprobado por los obispos, también contó con la participación de laicos y religiosos. Claro. Esto ha generado un debate sobre la autoridad y el peso doctrinal del documento, ya que tradicionalmente el magisterio ordinario se ha ejercido a través de la enseñanza de los obispos. Entiendo. Y cambiando un poco de tema, el video también destaca las discusiones del sínodo sobre, el papel de la mujer en la iglesia. Ajá. Señalan que, si bien se excluyeron temas como el diaconado femenino o la aceptación de las relaciones homosexuales, se debatió la creación de nuevos ministerios laicales. ¿Lo ves como un avance, más bien una distracción del verdadero problema de la ordenación de mujeres? Es un tema complejo. La creación de nuevos ministerios laicales abiertos a hombres y mujeres podría ser una forma de reconocer y valorar la contribución de las mujeres a la vida de la Iglesia, ujú. pero es importante que estos ministerios se definan con claridad, ¿no? Y que no se conviertan en una forma de eludir el debate sobre la ordenación de mujeres al sacerdocio, un tema que requiere un análisis teológico profundo a la luz de la escritura, la tradición y el magisterio. Totalmente. Otro punto que me llamó la atención es la preocupación del video sobre, el cambio de consejos consultivos a deliberativos dentro de la iglesia. Señalan que esto podría desafiar la autoridad de los sacerdotes y obispos. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico sobre la autoridad de los consejos y el papel de los ordenados? El Código de Derecho Canónico, de forma muy clara, establece la distinción entre la potestad de orden, que corresponde a los obispos y sacerdotes, y la potestad de gobierno, que puede ser ejercida por laicos en virtud de la delegación que reciban de la jerarquía. Los consejos parroquiales y diocesanos son órganos consultivos por naturaleza. Su función es asesorar al párroco o al obispo en la toma de decisiones. Si bien su opinión es valiosa, la decisión final siempre corresponde a la autoridad legítima, que en última instancia reside en el obispo. Claro. El video argumenta que este impulso por una mayor participación de los laicos en el gobierno de la iglesia proviene de un deseo de poder, más que de un espíritu de servicio. ¿Cómo podemos, desde una perspectiva teológica, comprender la naturaleza del servicio dentro de la iglesia? El servicio en la iglesia debe inspirarse siempre en el ejemplo de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. El liderazgo cristiano no se entiende como un ejercicio de poder, sino como un servicio humilde a la comunidad. La participación de los laicos en el gobierno de la iglesia debe estar motivada por el deseo de colaborar en la misión de la iglesia, no por la búsqueda de poder o reconocimiento personal. Exacto. El video ofrece ejemplos concretos de cómo este supuesto espíritu del sínodo podría manifestarse en la práctica. Mencionan, por ejemplo, la posibilidad de que las mujeres prediquen en la misa, o que los consejos parroquiales tengan un poder de decisión real, incluso sobre el sacerdote. ¿Qué piensas de estos ejemplos? Es importante analizar estos ejemplos con cuidado, a la luz de la doctrina y la disciplina de la iglesia. La predicación en la misa, por ejemplo, está reservada a los ministros ordenados, en virtud de su participación en el sacerdocio ministerial de Cristo. Claro, claro. El video incluso habla de campañas electorales para ser miembro de los consejos parroquiales. Suena un poco extraño en el contexto de la iglesia. ¿Cómo conciliar la dinámica de las elecciones con la naturaleza de la iglesia? La Iglesia no es una democracia, sino un cuerpo místico gobernado por Cristo. Si bien la elección puede ser un método válido para la selección de algunos cargos eclesiales, es fundamental evitar que se introduzcan dinámicas propias de la política partidista en la vida de la Iglesia. El servicio en la Iglesia no se basa en la competencia por el poder, sino en la entrega generosa al bien común.
Totalmente de acuerdo. El video menciona la preocupación por la falta de preparación teológica de muchos laicos que participan en el sínodo. ¿Cómo podría afectar esto a la toma de decisiones? La formación teológica es fundamental para comprender la fe y discernir con prudencia las cuestiones que afectan a la Iglesia, sin una sólida base doctrinal. Es difícil que los laicos puedan participar de manera responsable en los procesos de toma de decisiones. Claro. El video también plantea la posibilidad de que la influencia del mundo en los consejos lleve a la promoción de ideas contrarias a la fe. ¿Cómo podemos conciliar el diálogo con el mundo con la necesidad de salvaguardar la integridad de la doctrina católica? La Iglesia no puede vivir de espaldas al mundo, pero tampoco puede dejarse contaminar por sus valores. El diálogo con el mundo debe estar siempre guiado por la verdad revelada y la tradición de la Iglesia. Los laicos, por su inmersión en el mundo, tienen un papel crucial en este diálogo, pero es fundamental que estén bien formados en la fe para poder discernir con claridad. Y bueno, continuando con esta inmersión en el sínodo de la sinodalidad, me parece crucial ahondar en esa preocupación del video sobre un posible, digamos, espíritu del sínodo que podría desviarnos de la doctrina y la tradición de la Iglesia. Sí, es un tema que me ha dejado pensando. El video, como decíamos antes, establece un paralelismo con lo que ocurrió tras el Concilio Vaticano II, donde algunas interpretaciones se alejaron un poco del espíritu de los documentos conciliares, llevando a lo que denominan una especie de protestantización de la doctrina católica. Es un riesgo real. Deberíamos preocuparnos por esto con el sínodo. Bueno, es importante recordar que el Concilio Vaticano II fue un evento extraordinario en la vida de la Iglesia, con un alcance y una profundidad teológica inmensos. Sí. Si bien es cierto que surgieron interpretaciones erróneas, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha sabido discernir y corregir esos errores. En el caso del sínodo, el riesgo de interpretaciones erróneas, siempre existe. Pero la Iglesia cuenta con los medios para salvaguardar la integridad de la fe. Claro, el video menciona ejemplos concretos de cómo este espíritu del sínodo podría manifestarse, como por ejemplo la posibilidad de que las mujeres prediquen en la misa, o que los consejos parroquiales tengan un poder de decisión real sobre el sacerdote, incluso en cuestiones doctrinales o litúrgicas. ¿Qué nos dice la tradición de la Iglesia sobre estos temas? La tradición de la Iglesia, inseparable de la Sagrada Escritura, es un depósito vivo de la fe que se ha transmitido a través de los siglos. La predicación en la misa, por ejemplo, ha estado reservada a los obispos y sacerdotes, en virtud de su ordenación sacramental, que los configura con Cristo sumo y eterno sacerdote. Entiendo. Respecto a la autoridad de los consejos parroquiales, es esencial que su función consultiva se ejerza en armonía con la autoridad del párroco y del obispo, quienes tienen la responsabilidad de guiar a la comunidad según la doctrina y la disciplina de la Iglesia. Claro. El video también habla de campañas electorales, con sus promesas electorales, para formar parte de los consejos parroquiales. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la participación de los laicos en la vida de la Iglesia no se convierta en un reflejo de la política secular? La Iglesia, si bien vive en el mundo, no es del mundo. Su naturaleza es distinta a la de las instituciones políticas. Sí, claro. Es fundamental que la participación de los laicos en la Iglesia esté animada por el espíritu evangélico de servicio, y no por la búsqueda de poder o prestigio personal. Exacto. La formación en la doctrina social de la Iglesia es clave para que los laicos puedan discernir y actuar en consonancia con los principios del Evangelio en su compromiso con la comunidad eclesial. Se ha mencionado la preocupación por la falta de formación teológica de algunos laicos que participan en el sínodo. ¿Qué importancia tiene la formación teológica para una participación responsable en la vida de la Iglesia? La formación teológica no es un lujo. Es una necesidad para todo católico, especialmente para aquellos que asumen roles de responsabilidad en la Iglesia. Una sólida formación teológica nos permite comprender la fe de manera integral, discernir con prudencia y participar en el diálogo con el mundo desde la solidez de la doctrina católica. Claro. Es una tarea que requiere tiempo, esfuerzo y un compromiso personal con el estudio y la reflexión. El video advierte sobre la influencia del mundo en los consejos parroquiales y diocesanos. ¿Cómo podemos asegurar un diálogo fructífero con el mundo sin comprometer la integridad de la fe católica? La Iglesia está llamada a ser levadura en la masa, a transformar el mundo desde dentro con la luz del Evangelio. El diálogo con el mundo es necesario, pero debe estar basado en la fidelidad a la verdad revelada y a la tradición de la Iglesia. Claro. Los laicos, por su presencia en diversos ámbitos de la sociedad, tienen un papel fundamental en este diálogo, llevando el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo. El video habla de la feminización de la Iglesia, entendida como la promoción de una agenda ideológica que busca equiparar el papel de la mujer al del hombre en todos los ámbitos, incluso en el sacerdocio. ¿Cómo podemos abordar este tema desde una perspectiva
que respete la dignidad de la mujer y la doctrina de la Iglesia. La Iglesia reconoce y valora la igual dignidad del hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. Sí. Sin embargo, la igualdad no significa uniformidad. La Iglesia, guiada por la Sagrada Escritura y la tradición, enseña que el sacerdocio ministerial está reservado a los varones. Esto no implica una superioridad del varón sobre la mujer, sino una diferencia en la vocación y en la manera de participar en la misión de la Iglesia. Entiendo. La mujer tiene un rol fundamental en la Iglesia, como madre, educadora, catequista, misionera, etc., contribuyendo de manera única a la edificación del reino de Dios. El video también alerta sobre la mundanización de la Iglesia, es decir, la adopción de valores y prácticas del mundo secular que son contrarias al Evangelio. ¿Cómo podemos discernir y resistir las presiones del mundo para mantener la fidelidad a la misión de la Iglesia? Vivimos en un mundo cada vez más secularizado, donde los valores cristianos son a menudo cuestionados o incluso ridiculizados. Sí, es verdad. La Iglesia no puede aislarse del mundo, pero tampoco puede renunciar a su identidad y a su misión profética. La clave está en el discernimiento, en la capacidad de distinguir entre lo que es compatible con el Evangelio y lo que lo contradice. La formación en la doctrina social de la Iglesia nos proporciona criterios para evaluar la realidad social y actuar con coherencia cristiana en un mundo complejo y desafiante. En el video se plantea la pregunta crucial: ¿el espíritu del sínodo favorecerá la unidad o la confusión? ¿Cómo podemos contribuir a que este proceso sinodal sea un instrumento de renovación y no una fuente de división en la Iglesia? La unidad de la Iglesia es un don precioso que debemos custodiar con celo. El sínodo, como proceso de escucha y diálogo, puede contribuir a fortalecer la comunión eclesial si se vive con un espíritu de humildad, de búsqueda sincera de la verdad y de fidelidad al magisterio. Es fundamental que los pastores de la Iglesia guíen al pueblo de Dios con sabiduría y prudencia y que los fieles participen con responsabilidad, conscientes de que la Iglesia no es una democracia, sino un cuerpo místico guiado por el Espíritu Santo. Bueno, pues hemos analizado las preocupaciones del video sobre el sínodo y explorado cómo la tradición, el magisterio y el derecho canónico nos ayudan a comprender mejor los temas en debate. Ahora, me gustaría, centrarme en cómo podemos, como católicos, abordar este proceso sinodal de manera constructiva, buscando siempre la unidad y la fidelidad a la fe. Esa es la clave. El sínodo, en esencia, es un llamado a la escucha y al diálogo dentro de la Iglesia. Una oportunidad para discernir juntos la voluntad de Dios para la Iglesia en el mundo actual. Pero para que este diálogo sea realmente fructífero, necesitamos ciertas bases sólidas. Claro. El video habla de la importancia de la formación teológica, de la fidelidad al magisterio y de la necesidad de un liderazgo firme por parte de los pastores. ¿Cómo se traducen estos principios en acciones concretas? La formación teológica es fundamental para comprender la fe en toda su profundidad y riqueza. No se trata solo de conocer las doctrinas, sino de comprender su significado y su conexión con la vida. Es un proceso continuo de aprendizaje y discernimiento. Y en cuanto al magisterio, ¿cómo podemos, como laicos, asegurarnos de que nuestras opiniones y propuestas estén en consonancia con la enseñanza de la Iglesia? El magisterio es el guardián de la fe, encargado de transmitir e interpretar la revelación divina. Es importante leer los documentos del magisterio, escuchar las enseñanzas de los obispos y del Papa, y buscar la guía de sacerdotes y teólogos bien formados. El video también subraya la importancia del liderazgo de los pastores. ¿Cuál es su papel específico en este proceso sinodal? Los obispos, en comunión con el Papa, tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios con sabiduría y prudencia. Deben discernir con atención los frutos del diálogo sinodal y asegurar que las decisiones que se tomen sean fieles a la doctrina y a la tradición de la Iglesia. En definitiva, el sínodo nos invita a todos, pastores y laicos, a un ejercicio de responsabilidad y de fidelidad a la Iglesia. Así es. Debemos participar con humildad, con espíritu de escucha y de diálogo, buscando siempre el bien de la Iglesia y la gloria de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el sínodo de la sinodalidad. Esperamos que esta conversación haya sido de provecho para ustedes. Los invitamos a seguir reflexionando sobre este importante proceso que vive la Iglesia.